El existencialismo surge en la tercera década del siglo XX en Alemania y posteriormente se difunde al resto de Europa, especialmente en Francia. Este se dio como una reacción a un periodo de crisis de conciencia social y cultural. Existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia de la propia existencia. Destaca al ser humano individual como creador del significado de su propia vida. La existencia propia de una persona es lo que define su esencia y no una condición humana general. El existencialismo es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Se enfoca en el conocimiento que el ser humano va adquiriendo durante su vida. El ser humano es el primero que da significado a su vida y la protagoniza hasta la muerte. Esta corriente usa más la existencia que la esencia, ya que se destaca la libertad de pensamiento y nada se hace general. Martin Heidegger nació en Alemania en el año de 1889. Formó parte del régimen nazi. Fue un filósofo, escritor, profesor, decano y uno de los grandes pensadores del siglo XX. Entre sus obras más importantes se encuentra Ser y Tiempo, escrita en 1927. Heidegger adoptó una filosofía existencialista, en la que aborda temas como la angustia, la muerte, la existencia auténtica y el mundo de la posibilidad. Ahora veremos la existencia auténtica e inauténtica según Heidegger. Existencia auténtica afronta sus posibilidades, entre ellas la muerte. Esta se alcanza con la angustia. Las personas con existencia auténtica creen que somos lo que somos por lo que hacemos. El hombre con existencia auténtica se cuestiona las cosas y decide qué quiere y qué no quiere. En la existencia auténtica, el existir es ser un ser para la muerte. Y el hombre de existencia auténtica decide qué hacer de acuerdo a sus posibilidades. Existencia inauténtica. El hombre teme y niega su muerte. Se angustia por ello. Busca refugio en el mundo. El hombre de esta existencia es pasivo y sigue la corriente, es decir, sigue tendencias y modas. Prefiere estar en masas para no tener que pensar en sí mismo. Nunca se cuestiona y siempre se conforma, no busca por cosas nuevas. No tiene un criterio propio y vive en el mundo de la nada. Lo referente a la muerte. Ser para la muerte. Heidegger aborda la idea de la muerte afirmando que la existencia no logra su totalidad mientras existe. Para él, la muerte representa una posibilidad de ser, la más genuina, hasta afirmar que el hombre es un ser para la muerte. La muerte se considera una fuente central de angustia. La existencia del ser humano se caracteriza por una confrontación que aparece desde su nacimiento con la muerte. La muerte es un hecho de la vida, ya que está presente desde el principio, y aunque físicamente destruye al hombre, la certeza de que irremediablemente está allí sirve para darle sentido a la vida. La muerte se encuentra latente bajo la vida. El miedo a la muerte es un hecho permanente, por el cual el ser humano se cuestiona casi siempre. Esto le genera angustia, por lo que consume gran parte de su energía vital tratando de negarla. 4 preocupaciones supremas del hombre son la muerte, la libertad, la soledad y el sinsentido, situaciones de las que no podemos escapar ni alterar.
Jean-Paul Sartre nació en París el 21 de junio de 1905 y murió el 15 de abril de 1980. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo y activista político y exponente del existencialismo. En 1943 publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida, como una versión personal de la filosofía existencialista de Heidegger. En 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura, alegando que su aceptación implicaría perder su identidad de filósofo. Su fundamental principio filosófico es el análisis de la existencia humana como punto de partida para cualquier ulterior reflexión sobre lo real. Su tema principal de investigación es la existencia, entendida como un modo de ser particularmente humano. El ser humano es el único animal que tiene existencia en ese preciso sentido. La libertad. El hombre con respecto al resto de los seres empieza existiendo, no teniendo un ser propio, empieza siendo nada y se construye a sí mismo a partir de sus preguntas. El hombre es lo que ha proyectado ser. De este modo, Sartre relaciona la libertad con la falta de naturaleza. Tener una naturaleza o esencia implica que el ámbito de conductas posibles ya están determinadas. El hombre no tiene naturaleza, no tiene una esencia, por lo que es libre y que es lo que él mismo ha decidido ser. Un ejemplo. Nacemos libres, somos responsables de esa libertad, estamos condenados a ser libres, por lo cual la persona no tiene esencia. El hombre desde que nace es libre de darle sentido a su vida. Acción responsable. Sartre afirma que la acción responsable personal se basa en la libertad del hombre. El hombre como tal carga con sus responsabilidades de acuerdo a sus actos que ha realizado en un pasado, ya sean positivos o negativos. Sartre lo ve como un requisito lógico e inconsecuente con nuestra identidad. Se dice que la acción tiene que ser intencional y tiene que tener un fin. Un ejemplo sería un obrero ingresa a un trabajo y de ese trabajo hace su labor activamente y el propósito sería conseguir un aumento de salario. Es ahí cuando el existente ya se da cuenta que solamente de él depende realizar dicha acción y realizarla en su mundo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela y yo les voy a platicar sobre la conciencia, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí nos habla sobre, nos explica qué es el ser de las cosas. Es independiente de la conciencia y no cabe esperar nada de él. Mientras que el ser para sí es el ser determinado por la conciencia y la afirmación de lo indeterminado. También funda la libertad frente al determinismo del ser en sí. Ahora repasaremos lo que acabo de explicar. Algunos ejemplos. El ser en sí es el ser del mundo, de los objetos, puede ser cualquier cosa, una roca, una navaja, etc. Existe con independencia de la conciencia, es el ser de la objetividad, es una totalidad, es aquello que siempre es lo mismo, nunca va a cambiar. El ser para sí es el hombre, lo define en su proyecto original, por sus deseos. Es el proyectante capaz, el ser cuyo ser consciente es proyectar salir de sí, es el propio ser de conciencia o subjetividad. La existencia de la conciencia es anterior al ser conocida, no tiene nada sustancial, solo existe aparecerse a sí mismo, es una nada.